Buen día, alumnos. Hoy les voy a explicar sobre los verbos en modo imperativo y en modo infinitivo. Primero tenemos que recordar que los verbos son acciones. Por ejemplo, juega, escribe, estudia, come, etc. Todas las palabras que indiquen una acción son verbos. Ahora, los verbos en modo imperativo son los que nos dicen órdenes, peticiones o sugerencias. Por ejemplo, trae las tortillas. El verbo trae está en modo imperativo porque nos está expresando una orden. Otro ejemplo sería, lava tu ropa. El verbo lava también está en imperativo porque nos está dando una orden o una instrucción. Por otro lado, los verbos en infinitivo también nos sugieren órdenes, pero se distinguen porque terminan en ar, ir. Por ejemplo, traer las tortillas, lavar tu ropa, corregir el ejercicio. Si se fijan bien, traer termina en lavar termina en ar y corregir tiene la terminación ir. Así que todos los verbos en infinitivo van a tener estas terminaciones que son ar, ir. Para que quede un poco más claro, tenemos estos verbos que están en imperativo: pinta, dobla, exprime y duerme. Si los queremos convertir a infinitivo, tendrán que tener las terminaciones ar, ir. El primero es pinta. ¿Cómo quedaría pinta, que es imperativo? ¿Cómo quedaría en infinitivo? Así es, quedaría pintar, porque no puede ser pinter, pintir, así que debe ser pintar. El siguiente verbo en imperativo es dobla. ¿Cómo quedaría en infinitivo? Así es, quedaría doblar. El siguiente verbo en imperativo es exprime. ¿Cómo quedaría en infinitivo? Correcto, quedaría exprimir. No podría ser expremar o expremer. Tiene que ser exprimir. Y por último tenemos el verbo en imperativo duerme. ¿Cómo quedaría en infinitivo? Correcto, quedaría dormir. Ahora vamos a responder al ejercicio número 1 que dice, subraya las oraciones que tienen verbos en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son todos aquellos verbos que tienen terminación en ar, ir. El primero dice, pinta la figura en el suelo. El verbo es la palabra pinta, pero no tiene terminación en ar, ir. Así que este es un verbo en imperativo porque nos está dando una orden. La que sigue es jugar por turnos. El verbo jugar termina en ar. Así que vamos a subrayar esta oración porque está en modo infinitivo. El que sigue dice iniciar desde atrás del cuadro número 1. Igual, el verbo es iniciar. Como tiene terminación en ar, es una instrucción que está en modo infinitivo. La que sigue es se pierde turno si se pisa un lugar ocupado. Aquí no tenemos un verbo en infinitivo, así que no la vamos a subrayar. Y por último dice lanzar el tejo para ganar un lugar. La palabra lanzar está en infinitivo, así que vamos a subrayar esta oración. Número 2. Sustituye el verbo principal por su modo infinitivo. Eso quiere decir que vamos a buscar los verbos en estas oraciones y los vamos a convertir a su modo infinitivo y los vamos a escribir de este lado. El primero es, tenga suficientes piedritas. El verbo es la palabra tenga, que está en modo imperativo. Ahora tenemos que convertirlo a infinitivo. Quedaría, tener suficientes piedritas. El que sigue dice, juega esperando el turno. El verbo es la palabra juega, que también está en modo imperativo. Pregunta, ¿cómo quedaría en modo infinitivo? Así es, quedaría jugar esperando el turno. La siguiente es, comience arrojando una piedrita. El verbo es la palabra comience. ¿Cómo quedaría en modo infinitivo?
Así es, quedaría comenzar arrojando una piedrita. El que sigue dice, no pises un lugar ocupado. El verbo en imperativo es la palabra pises. ¿Cómo quedaría en modo infinitivo? Tendría que decir, no pisar un lugar ocupado. Y por último, realiza el recorrido completo. El verbo es la palabra realiza. ¿Cómo quedaría en modo infinitivo? Así es, quedaría realizar el recorrido completo. El número 3 dice, completa las oraciones con los infinitivos de recuadro. Creo que esto es algo muy sencillo, nada más tienen que acomodar estas palabras aquí abajo de modo que se entiendan. De igual forma, el primero es terminar al llegar al cuadro 10 y regresar. Las demás las tendrán que contestar ustedes. El número 4 dice, rodea las oraciones que se encuentran en modo imperativo. Recuerden que el modo imperativo nos expresan órdenes, peticiones o sugerencias, a diferencia del infinitivo que termina en ar, ir. Vamos a encerrar las que están en imperativo. El primero es, pinte la figura en el suelo. Como ven, el verbo es pinte, no termina en ar, ir, así que esta debe ser una oración en imperativo, así que vamos a encerrarla. La siguiente es jugar por turnos. El verbo tiene terminación ar, así que esta es una oración en infinitivo, por eso no la vamos a encerrar. La siguiente dice, inicie desde atrás del cuadro número 1. El verbo es inicie. Nos está dando una instrucción, así que esta es en modo imperativo. La que sigue dice, pierdes un turno al pisar un lugar ocupado. Aquí hay que poner mucha atención. Si bien me están poniendo el verbo pierdes, que se puede parecer al modo imperativo, no lo es. Además, solamente me está indicando lo que va a pasar si piso un lugar ocupado. No es una instrucción. Así que esta no la vamos a subrayar. Por último dice, lanza el tejo para ganar un lugar. El verbo es la palabra lanza. No termina en ar, ir, así que debe ser en modo imperativo. La encierro. El número 5 dice, sustituye el verbo en infinitivo por uno en imperativo en segunda persona del singular, o sea, usted. Aquí vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, pero vamos a convertir los verbos en infinitivo a verbos en imperativo, siempre y cuando hablemos de usted. Por eso voy a escribir aquí la palabra usted para no confundirnos. El primero es dejar el tejo donde estaba. El verbo en infinitivo es la palabra dejar porque termina en ar. Este verbo lo tengo que convertir a imperativo. Sería usted deje el tejo donde estaba. El segundo dice, tener suficientes tejos para empezar. El verbo es la palabra tener, porque termina en er. Bueno, este verbo lo tengo que convertir a imperativo. ¿Cómo quedaría? Usted tenga suficientes tejos para empezar. El que sigue es esperar el turno de jugar. Quedaría, usted espere el turno de jugar. El siguiente dice, comenzar arrojando un tejo. El verbo en infinitivo es la palabra comenzar. Tengo que pensar, ¿cómo quedaría este verbo hablando de usted? ¿Cómo quedaría? Usted comience arrojando un tejo. El último dice, no pisar un lugar ocupado. El verbo en infinitivo va a ser la palabra pisar. Ahora, este verbo lo tengo que convertir a imperativo, a una orden. Así que va a quedar, no pise un lugar ocupado. Esto es todo por hoy, alumnos. Recuerden que deben enviar sus actividades a tiempo, preguntar si no me entendieron y corregir lo que les estoy marcando, porque eso también lo voy a contar.
Así que hasta mañana y por favor cuídense mucho.